Bueno. Segunda parte de celíaco a celíaco para información, y seguimos con Graciela preguntando justamente lo que habíamos quedado del por qué la miastenia gravis, por qué puede aparecer en un individuo. Bueno, la miastenia gravis aún no tiene una causa definida por la cual aparece. Se la vincula generalmente a situaciones de impacto emocional muy fuertes. Como todas las patologías, están unidas a lo emocional. Y en el caso de la miastenia hay impactos emocionales que pueden ser el detonante para que se inicie una miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, con lo cual eso ya nos está dando una pauta de que el propio organismo la genera. Ajá. Es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque no tiene cura todavía. Es una enfermedad que el que la tiene es posible, no es definitivo, es posible que la tenga para siempre. Si bien hay casos en que hay remisión de la enfermedad, es decir, que son pacientes que han comenzado con una sintomatología, que era la que habíamos descrito, pero que con el tiempo y la medicación se fueron equilibrando y sus síntomas se acomodaron. La sintomatología no la tienen, siguen estando estables, siempre con medicación. Pero también hay casos de remisión espontánea en los cuales abandonan porque llega un momento que la medicación van sintiendo que no les hace falta, y en ese caso van suprimiendo la medicación y llega un momento en el cual tienen una remisión sin sintomatología y sin fármacos. Es decir, remiten totalmente y vuelven a tener la vida que tenían antes. Les comento que este es el medicamento que se utiliza para la miastenia en todo el mundo. Mestinón. Es bromuro de piridistomina. Es único e insustituible en el mundo. El nombre comercial es Mestinón. Este medicamento es básico. En un altísimo porcentaje lo toman los pacientes, casi todos los pacientes de miastenia. Hay solamente un pequeño grupo muy reducido que pertenece a un subtipo de miastenia que no le resulta efectivo y utilizan otros fármacos. Hay pacientes que toman ese medicamento, Mestinón, toman inmunosupresores y toman corticoides. Es decir, este es el básico. Este es un inmunosupresor que es un medicamento de ajuste. Y este también. El corticoide también. Este es de segunda línea, este es de tercera línea. Hay pacientes que toman los tres juntos y hay otros que los combinan de diferente modo. También hay tratamientos que salen de lo convencional, como por ejemplo otros inmunosupresores. Porque si bien los estudios que se realizan dan negativo, el paciente si presenta los síntomas tiene miastenia. ¿Cómo se puede? Hay un estudio que es de receptores de acetilcolina que se llama dosaje de anticuerpos en sangre, que es ACRA, la sigla, ACRA es en inglés, dosaje de ACRA, y puede dar positivo o negativo. Pero igualmente el paciente le dé positivo o negativo. Si presenta los síntomas clínicos que se pueden visualizar, que el profesional actuante y tratante los visualiza, los examina, y el paciente comenta qué es lo que siente y no se ve, en forma clínica el neurólogo fundamentalmente es el que dictamina el diagnóstico, en general es el que lleva adelante el tratamiento. En ese caso, si el paciente es negativo pero presenta los síntomas, indudablemente tiene miastenia. Claro. ¿Cómo se puede llegar
al diagnóstico. Al diagnóstico, más allá de que el dosaje de ACRA dé negativo y decir, bueno, sí, pero presenta los síntomas. Bueno, la prueba más fehaciente es darle medio comprimido de este medicamento Mestinón cada 4 horas y hacer una prueba terapéutica. Si a la hora de haberlo tomado se siente mejor, indudablemente puede llegar a ser un diagnóstico positivo de miastenia. Fíjate vos qué simple. Claro. Y otra de las pruebas que se pueden llegar a hacer, que a veces sucede que están en lugares alejados, no tienen complejos hospitalarios o no tienen un sanatorio a donde recurrir, porque están en el medio del desierto, en el medio de la selva, en pueblos alejados, es la prueba del hielo. La prueba del hielo es en el ojo que está afectado, puede ser en uno o en ambos ojos, que hay caída de párpados, visión borrosa o visión doble, se coloca un pañuelo con un poquito de hielo y se deja 1 minuto para que refresque. Ese párpado caído, cuando pasa ese minuto, se retira y ese párpado caído vuelve a la normalidad y los ojos están abiertos. Se dice que es la única etiología que responde a la prueba del hielo. Mira. Y esa también es otra prueba que es muy fácil de realizar y se puede llegar al diagnóstico. Obviamente luego, después habrá que constatar. El médico va a hacer pruebas de, por ejemplo, de una electromiografía, que son pruebas de estimulación repetitiva para medir las fuerzas que tiene ya sea en manos, en brazos, en el cuello, en la cara, dependerá de los síntomas que cada paciente tenga. Otro de los estudios complementarios que se hacen para acceder al diagnóstico de miastenia es la tomografía de tórax, para evaluar el timo. El timo es la glándula que produce inmunidad hasta la adolescencia y luego se atrofia por sí misma y desaparece. Una vez cumplida su función, ya no la tenemos más. Si persiste en el organismo, está cumpliendo un rol equivocado. Entonces, en algunos casos hay tumor de timo, hiperplasia tímica, agrandamiento del timo, que es lo que, entre comillas, está contaminando al organismo y está produciendo esa miastenia. En algunos casos hay que hacer una extirpación del timo para sacar la glándula del timo y puede llegar a mejorar mucho la miastenia. No quiere decir que en todos los casos tenga que hacerse la cirugía del timo, porque no todos los casos ameritan esa cirugía. En algunos casos no hay opción, hay que extirparlo sí o sí. Y después también se hacen una electromiografía, que ya es hilar más finito, que es la electromiografía de fibra única, y responde a otros pacientes que tienen otra complejidad. Hay nuevos estudios, que ya, bueno, tienen unos cuantos años, pero con relación a las terapéuticas y a las pruebas diagnósticas que existían, se ha incorporado hace unos años, es el anti-MuSK, que un paciente puede ser ACRA positivo, MuSK positivo, ACRA negativo, MuSK negativo y muchas variantes. ¿Qué son anticuerpos, el ACRA y el MuSK? ¿El claro. ACRA y el MuSK son anticuerpos? El ACRA y el MuSK, el ACRA es anticuerpos y el MuSK es para estudiar toda la faceta de mononucleares. Entonces, lo que sucede es que hay que evaluar qué tipo de, cómo es el dosaje de ACRA y cómo es el anti-MuSK, para evaluar cuál es el tratamiento que se le va a dar al paciente. De hecho, que hay pacientes con anti-MuSK que el Mestinón, que era a lo cual yo me refería antes, no les resulta favorable, no les da el resultado. Entonces tienen que realizar otro tipo de terapias, otro tipo de terapéuticas, mejor dicho. Claro. A ver, hay 5 grados de miastenia. Miastenia 1 es miastenia ocular pura, solamente afecta la parte de la visión. Caída de párpados, visión borrosa, que luego se convierte en una visión doble.
Cuando hablamos de visión doble, es muy probable que se vean dos objetos superpuestos. De hecho, que cuando van a cruzar una calle, el cordón de la vereda se le desdibuja, o cuando están escribiendo ven las letras dobles. Entonces es muy importante que estén atentos a cuáles son los síntomas. ¿Por qué? Porque normalmente el que tiene una problemática en la visión, ¿a dónde va? Al oculista. El oculista. Y a veces el oculista le receta anteojos, pero no soluciona su problema, porque el problema que tiene es que tiene miastenia y no se soluciona con anteojos, sino con medicación. Después hay grado 2, 3 y 4, que es miastenia leve, moderada y severa, para resumir, y es generalizada. Ajá. Es decir, la segunda es una miastenia generalizada leve, el tercer grado es generalizada moderada y el cuarto es generalizada más grave. Y el quinto grado de la miastenia es una miastenia que tiene connotaciones con problemas respiratorios severos. Son los pacientes que en muchos casos requieren una terapia intensiva cuando tienen esa problemática respiratoria porque tienen compromisos respiratorios muy severos. Hay pacientes que justamente luego de las pruebas de antimus van a dar un salto muy grande porque ahí van a poder tener un parámetro y un abanico mayor de posibilidades de tratamientos y van a poder tener una mejor respuesta. Y van a tener una mejoría en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque los tratamientos convencionales no tienen buena respuesta. Esos son pacientes con miastenia refractaria. Los pacientes que no responden a un tratamiento convencional, claro, y tienen otro subtipo de miastenia, que va a ir justamente acompasado con los estudios que se van a ir haciendo. Pero de pronto se puede llegar al diagnóstico rápidamente, como te lo comentaba, ya sea como con la prueba terapéutica con el mestinón, con la prueba del hielo, con las pruebas de fuerza que le hace el mismo especialista, pero también lo puede captar el médico cuando va por un dolor de garganta y lo escucha que no habla bien, al otorrino. El profesor de educación física cuando ve que el niño se tropieza, está fatigado, se cansa, se fatiga mucho, necesita espacios de tiempo para recuperarse, porque esta es una patología que mejora con el reposo y los síntomas se exacerban con la actividad o con el ejercicio. Es decir, que cuando el paciente se siente fatigado, necesariamente necesita un descanso. Por eso es muy importante que el paciente con miastenia, independientemente del grado de miastenia que tenga, necesita hacer un corte en la mitad del día. Nosotros le decimos siempre que el que tiene la suerte de tener la posibilidad de hacer ese pequeño descanso después del almuerzo, tipo siestita, o si está trabajando, reclinarse sobre un sillón y hacer un poco de ejercicio de respiración y descansar y relajarse, que relajarse no significa de pronto aumentar la debilidad, sino que es una relajación interior para estar mejor predispuesto, para estar positivo, para estar más tranquilo, para tranquilizarse. Es muy común que, por ejemplo, las criaturas, también les pasa a las chicas, por ejemplo, que usan su primer taquito, ahora ya no es como antes que el taco lo empezaban a usar a los 15 años, hoy se usa taco y entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezan a salir, se tropiezan. ¿Y qué dicen? ¡Ay, qué torpe esta chica! Y si no, ¡ay, qué vago este muchacho! Siempre está tirado en la cama, no es vago ni torpe, tiene una patología que produce debilidad, cansancio y agotamiento. Y no es que tengan sueño, porque el paciente está lúcido, está consciente de lo que le pasa. Igualmente cuando está internado, el paciente no tiene fuerzas, se lo puede consultar, le cuesta hablar, le cuesta tragar, le cuesta masticar, pero está lúcido y está consciente de lo que le está pasando. Y lamentablemente el entorno a veces no lo comprende, con lo cual es muy importante la difusión
en todo el espectro que sea laboral, universitario, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias. Nosotros no escatimamos lugar en donde podamos ir a difundir, ya sean competencias. Después el paciente, una vez que se estabiliza, puede tener una buena calidad de vida. Leila Pero tenía, para eso necesita estar estable. Leila No tenía se le debe- una pregunta, Gra. Sí, Sí. Últimamente cada vez hay más evidencia, voy a llevarlo a mi terreno de la alimentación, ¿no? De la relación entre la mejora en la alimentación y la mejora de los síntomas de diferentes enfermedades autoinmunes. Yo quería saber si ustedes han tenido alguna experiencia en este sentido, si han notado que si se hacen algún abordaje desde lo alimentario. A vos también nos comentabas anteriormente que también tienen pacientes con miastenia y celíacos. Bueno, preguntarte al respecto, ¿no? Cómo se relaciona la alimentación. En principio me gustaría hacer una acotación. Toda persona que tiene una patología autoinmune tiene una predisposición mayor a tener otra. De hecho, que nosotros tenemos pacientes que tienen miastenia, te podría decir artritis reumatoidea, son todas enfermedades autoinmunes. Diabetes, es decir, que aparte de la miastenia tienen las demás. Miastenia, artritis reumatoidea, diabetes tipo 2, que es diabetes mellitus, que es adquirida, pueden tener lupus, pueden tener psoriasis, en el caso de pacientes que tienen también celiaquía, y yo creo que todo tiene que ver con todo está vinculado. Y realmente el tema de la alimentación, si bien no es específico en la miastenia, la buena alimentación ayuda a tener una mejor vida y una vida saludable. Con lo cual nosotros siempre apuntamos, nosotros hemos hecho muchos relevamientos de este tipo y con la Facultad de Ciencias Médicas hacemos muchos trabajos estadísticos en cuanto a encuestas, después las presentamos en congresos. Por eso hablaba del impacto emocional, porque nosotros lo venimos estudiando desde hace muchísimos años y realmente los impactos emocionales tienen un peso muy fuerte sobre lo que es el detonante de una enfermedad autoinmune. Y cuando hablo de enfermedad autoinmune no estoy hablando solo de la miastenia, sino de muchas otras. En cuanto a la alimentación, si bien no es el factor desencadenante, sí tiene una relación. Hay una toma de medicación, en algunos casos están polimedicados, es decir, que toman mucha medicación porque es necesaria por otra parte. Y bueno, es importantísimo también que contribuyan con la alimentación para poder tener una mejor calidad de vida, porque esa medicación también les causa daño en la flora intestinal, a nivel abdominal, a nivel gástrico, en fin, hay medicaciones que, por ejemplo, el mestinón por sí mismo produce diarrea, a veces produce cólicos abdominales, y si esto lo tenemos que, digamos, comparar con otros pacientes que tienen una alimentación más sana, van a estar mejores, sin ninguna duda. Sí se recomienda, el mestinón de por sí es una medicación que produce un aflojamiento, digamos, intestinal. Entonces, lo que se recomienda es que el consumo de verduras y frutas sea más bien alejado de la toma del mestinón. Eso sí es muy importante, para que el paciente no llegue a tener una diarrea constante. Si toma corticoides, es necesario que tenga una alimentación que sea hipocalórica, que tenga reducción en sales, que sea rica en potasio y en minerales, porque el potasio refuerza la fuerza muscular. Es decir, vos fíjate que está todo vinculado en realidad. Sí. Y lo que Así vos que contabas la alimentación sana es buena para todos. La microbiota intestinal, también la importancia de cuidarla y de reforzarla, y entiendo que en estos pacientes es más importante aún, ¿no? Por supuesto, necesitan tomar protectores gástricos en forma constante, porque los inmunosupresores y los corticoides, tanto como el mestinón, están produciendo lesiones gástricas invisibles.
que Claro. cuando aparecen ya es tarde. Entonces, la alimentación, el protector gástrico, obviamente es un poco ideal, la vida tranquila, Claro. pero dentro de lo posible tratar de buscar ciertas precauciones, porque no se puede prevenir. La miastenia se puede prevenir en el caso de que uno tenga una vida tranquila y no tenga una sensibilidad genética para tener miastenia, porque no es que cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta mesa de charla, si tenemos un problema o un impacto emocional, vamos a activar una miastenia. Quizás uno tenga una gastritis, el otro hipertensión arterial, el otro una artritis reumatoidea, el otro esclerodermia, el otro una diabetes. Uno tiene que tener un predisponente genético para tenerla. Pero si nosotros vamos tomando recaudos y vamos tratando de tener una mejor calidad de vida, la idea justamente es de que cuando aparezca la patología puedan los síntomas verse un poco más atenuados. Algo muy importante que les quiero comentar es que el grupo etario, es decir, el grupo que tiene esta patología, no me gusta decir padecer, me gusta decir que tiene, porque no siempre tiene que ser un padecimiento, tiene que ser una patología que se pueda sobrellevar y fundamentalmente que todo el entorno la pueda comprender, ya sea en la familia, en la escuela o en el trabajo. Y el grupo que mayor cantidad de pacientes la tiene es el grupo que va desde los 12, 13, 15 a los 30 años aproximadamente. Las chicas jóvenes. Y quizás tenga algo que ver con lo que es la temática hormonal. El otro grupo etario en segundo término es el de los hombres mayores de 65 años. Sin embargo, en estos últimos años, a través de la asociación, nosotros hemos visto ingreso de muchos pacientes, niños y jóvenes, y de muchos pacientes muy ancianos. Es decir, que hubo un incremento en pacientes infantos juveniles y en gerontes, muy ancianos, de 75, 80, 85 años. Y hablando de niños, estamos hablando de 2 años, 3, 4, 7, 8, y también en muchachos jóvenes, que antes se veía poco. En el caso, por ejemplo, de mujeres de mi edad o de hombres más jóvenes, todo esto tiene que ver también con la vida que llevamos y con lo socioambiental que ha ido modificando determinadas estructuras en nuestras vidas. No solo lo podemos medir en lo que es el impacto emocional. Convengamos que la miastenia se puede confundir con una anemia, con problemas de tiroides, porque también produce fatiga, cansancio. Diferente porque esto produce sueño, tanto la anemia como el problema de tiroides. Y otra cosa para destacar es que el paciente de miastenia generalmente tiene disfunciones tiroideas. Así que atención, para prestarle mucha atención cuando se producen esta sintomatología. Lo que sucede es que en algunos casos la situación y los síntomas son muy claros y en otros son confusos. Claro. De hecho, que hay momentos en que los síntomas aparecen y luego por un tiempo desaparecen y el paciente dice, ah, bueno, no tengo más nada, me curé. Y en realidad lo que ha sucedido es que ha habido espacios de tiempo en el cual a lo mejor todavía no tuvo el diagnóstico y no vuelve a concurrir al médico para consultar. Entonces, cuando vuelve, ya los síntomas están más profundizados y es para observarlos más. También se confunde con problemas de depresión. Se lo confunde con depresión. Como el paciente está caído, sin fuerzas y fatigado, y todo el día parece que está muy cansado y que no tiene voluntad, no es que no tiene voluntad, no tiene fuerzas, claro. No es que no tiene ganas, no puede. Y esa es la parte... ¿Y cómo han descubierto que lo emocional puede influir en desencadenarlo? ¿No estudiaron si puede haber factores nutricionales que puedan desencadenarlos? Porque la vida moderna nos genera un montón de estrés, pero también nos cambió mucho la alimentación. Y actualmente se está detectando que muchas autoinmunes se resuelven cambiando la dieta.
cambiando, que así como el celíaco es intolerante al gluten, hay otras patologías que son intolerantes a otra cosa o al gluten también. Claro. ¿Hay estudios sobre eso en miastenia o hasta ahora no? Hay cosas que se están estudiando, lo que pasa es que la medicina se basa en la evidencia, y actualmente para poder hacer estudios determinados se necesita una cantidad de personas que se presten a esos estudios. A veces hay gente que quiere prestarse para hacerlos y hay gente que permanece en el anonimato, porque también, si bien estamos incluyendo a personas con patologías autoinmunes, todos sabemos que hablamos de inclusión, pero la inclusión no se produce en forma absoluta y total como se dice. Y a veces una persona que tiene un trabajo y que lo cuida porque lo necesita y porque si pierde ese trabajo es su vida, si dice que tiene miastenia, hasta puede llegar a tener un problema en el trabajo, Claro. y casualidad, no la necesitan más a esa persona después de haber declarado que tiene miastenia o de que le hayan hecho los estudios y haber sido diagnosticada. Ha sucedido. En cuanto a la parte emocional, nosotros tenemos fehacientemente comprobado que la parte emocional tiene efectos que desatan la miastenia, porque lo tenemos en los pacientes que concurren a la asociación y con los cuales tenemos vínculo. Nosotros, si bien estamos radicados en Rosario, en la ciudad de Rosario, tenemos intervención e interacción con pacientes de todo el país y de otras provincias y de muchísimos pacientes de todo el mundo. Con lo cual tenemos interacción con pacientes de Buenos Aires, de Rosario, de Jujuy, de Uruguay, de Estados Unidos, de España, de países árabes. Entonces, vemos cómo es la reacción de los pacientes y cómo se manifiesta su organismo ante el estrés, ante un problema emocional. Cuando hablamos de un problema emocional puede ser un problema laboral, puede ser económico, el fallecimiento de un familiar, la pérdida de un hijo, un accidente, bueno, un shock emocional fuerte. Y a veces también sucede que cuando los impactos emocionales suceden y no son negativos, porque es el casamiento de un hijo, el nacimiento de una nieta, también produce un impacto emocional. Es un cambio. Aunque parezca mentira, también se producen esos casos. Mirá. Son los menos, son los menos. Cuando hablamos de un niño y decimos, ¿cómo puede ser que en un niño de 4 años se haya producido la miastenia? También hay otros factores, por supuesto, ¿no? No solo los emocionales. Pueden ser infecciones mal curadas, hay factores orgánicos, hay una serie de cosas que son mucho más específicas que no viene al caso mencionarlas porque son muy técnicas. Pero hablamos de un chico de 5 o 6 años y decimos, pero si tiene una buena vida, se alimenta bien, tiene amiguitos, ¿qué pasó? Se mudaron de casa, se separaron los padres, se murió el abuelito. Son todas situaciones estresantes. Claro, entonces cuando uno lo mide en la niñez o en el adolescente también. Sí. A ver, estaba de novio, se peleó con el novio. Se mudaron de provincia y el novio está en Córdoba y yo vivo en Rosario. Claro. Hay un montón de factores desencadenantes, no es solamente lo orgánico específico. De cualquier manera, lo importante es apuntar a que un médico clínico lo puede detectar, el kinesiólogo lo puede detectar, el profesor de educación física, la maestra en la escuela, el profesor cuando ve que el chico se cansa de escribir, la mamá en su propia casa cuando ve que el adolescente, el esposo o la hija o el suegro tienen determinados inconvenientes, puede hacer una interconsulta con su médico de confianza y decir, bueno, a ver, yo tengo a mi esposo, o tengo a mi suegro, o tengo a mi cuñada, o tengo a mi sobrino, que tiene estos síntomas. ¿Qué pueden ser? Nosotros tenemos el caballito de batalla que ustedes lo deben conocer, el famoso folleto amarillo, que es amarillo por una casualidad. Yo hace más de 20 años, hace 23 años que estoy en esto. Elegí el color amarillo porque el blanco se confundía en los escritorios y cuando dejaba los folletos se perdían entre los blancos. Entonces me pareció que este era el color más impactante y por eso lo elegí.
Sin embargo, el color que caracteriza la miastenia en todo el mundo es el verde. Este es el color que identifica la miastenia. El 2 de junio es el Día Mundial de la Miastenia, y acá en la Argentina, a través de nuestra asociación y desde Rosario, luego de luchar casi 2 años, logramos sacar la ley nacional, que es la 26.903, que declara el 2 de junio como Día de la Miastenia en la República Argentina, y toda la semana que comprende a ese día, Semana de la Miastenia en nuestro país. De hecho que el Consejo Municipal todos los años ilumina de verde el edificio público del Consejo Municipal de Rosario, como el Ministerio de Salud, las aguas danzantes del Parque Independencia, bueno, distintos centros hospitalarios. Hay un montón de lugares, que el Monumento a la Bandera se iluminó el año pasado. Hay un montón de lugares en donde ponemos las banderas, que son gigantes, tienen 5 metros. Sí. El Monumento a la Bandera hemos colocado banderas de 10 metros de altura, que han permanecido durante meses, las han dejado porque dijeron, bueno, no nos molestan, y las dejamos. Y nosotros todos los 2 de junio, a excepción de este año que no pudimos hacer la campaña de concientización en la vía pública, normalmente la hacemos con 400, 450 médicos y estudiantes avanzados de medicina, que previamente en una conferencia de capacitación los preparamos para salir a hablar con el común de la gente que se van a encontrar en las peatonales en el centro. Entonces, como somos una cantidad impresionante de gente, llama la atención. Algunos tenemos la remera y otros están con chaquetilla porque son estudiantes o son médicos. Todos los 2 de junio salimos a la peatonal. Este año no lo pudimos hacer. ¿Y saben qué hice? Puse la bandera en la puerta de mi casa. Y le di los folletos a todos, el folleto a todos los que pasaban, y los invité a sacarse una foto, porque nosotros tenemos un lema que es en positivo. La foto siempre es en positivo, porque ante la adversidad, más allá de ser un obstáculo, tiene que ser un desafío. Y tratar de salir adelante para poder ayudar a otras personas que necesitan de nuestra ayuda, cuando nosotros podemos brindársela por la experiencia que tenemos. Y tenemos la otra, que es uniendo fuerzas, porque en esta patología se necesita unir las fuerzas del cuerpo y las del alma, para poder estar bien y ayudar también al otro. Yo no tengo miastenia, tiene mi esposo hace 23 años, y eso me llevó a capacitarme, a hacer cursos, a participar de congresos, a organizarlos y a compartir con un grupo de personas maravillosas que son mis compañeros de la Asociación Miastenia Gravis de aquí de Rosario, y que hemos trascendido en el mundo entero, porque no solo nos conocen, sino que ya nos reconocen. De hecho, que el año pasado hicimos una conferencia internacional. Asistieron pacientes de España, de Paraguay, de México, y bueno, después de toda la República Argentina. Presentamos una paciente con 51 años con miastenia, que tenía 77 años. 51 años llevando adelante su miastenia, un ejemplo de vida. De España vino Juan exclusivamente para participar de los eventos que nosotros realizamos, porque dice que en el mundo entero no hay una institución como la nuestra, al menos de miastenia. Y bueno, todos los días del año el paciente tiene miastenia, con lo cual, ¿qué significa? Que hay que difundir todos los días del año, las 24 horas del día. Y si es posible, por todos los medios de comunicación, ya sea con el folletito, ya sea en la puerta de tu casa, en la parada del colectivo, en la escuela. Mis nietos me ayudan, llevan folletos a la escuela, mis compañeros reparten en sus lugares de trabajo. Dependiendo del grado de miastenia de cada uno, van a poder llevar adelante una buena vida, con una muy buena calidad de vida. Y las chicas y los muchachos van a poder tener hijos, van a poder ser padres, muy importante eso. Claro. No significa que no van a poder tener niños. Sí tienen que hablarlo con su médico tratante, y probablemente, dependiendo de la medicación que tomen, tendrán que hacer un acuerdo y proyectar ese embarazo. Pero realmente no tiene que paralizar tener una problemática de alguna enfermedad.
todos tenemos algo. Yo no tengo miastenia, pero tengo una lista larga así, que bueno, no viene al caso, pero uno lo que toma es fuerzas para seguir adelante. Así que yo los invito también a ustedes que siempre han sido tan gentiles, tan colaboradoras, bueno, de hecho que nos han hecho las notas en la Expo Celíaco, que fue, estamos en deuda para repetir otra, ¿no? Acá en Rosario. Sí. Y de ahí en más hemos tenido un ida y vuelta con ustedes que ha sido fabuloso. Con Norita, a través de mi nieta celíaca, tengo también interacción cada tanto, hago a veces mi aporte y a veces consulto también cuando tengo alguna duda. Y bueno, nosotros estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, porque lo nuestro es enfocado en miastenia porque estamos especializados. Claro. Pero eso no significa que no podemos contribuir con otros que tengan Totalmente. otras problemáticas. Me quedan dos temas respecto a lo que dijiste. Tenemos- Uno es si suele haber más de un miasténico, sé que hay poco tiempo, ¿suele haber más de un miasténico en la familia como pasa en los celíacos? Suele haber a veces hermanos y suele haber familiares, pero son muy escasos los casos, son casos que están en estudio. No es hereditaria, no es hereditaria. Después te respondo otra parte. Hay una miastenia que es congénita. Esa sí la tienen y la transmiten de padres a hijos y a hermanos. Y otra cosa cortita, vos hablaste de tu nieta celíaca y de la dificultad que veías en los niños. Mi experiencia es que los niños en general tienen menos dificultad que los adultos cuando son celíacos de niños. Es mi experiencia, soy celíaca desde bebé. Los chicos se adaptan a ser celíacos si los padres no los ven como pobrecitos y no los ven... a eso me refería. Andar cumpleaños y disfrutar. Olvídate de la comida. A eso me o refería. le dan algo para llevar y compartir con los otros. Yo soy en este momento alguien que lleva frutas a los cumpleaños. Y al principio la gente miraba raro. Y ahora mis amigos tienen frutas cuando voy a las casas. Porque se adaptaron y comen más frutas que las galletitas. Yo quería, cuando Graciela habló hoy sobre la alimentación, en relación también con la celiaquía y demás, eso quería también como transmitir, que en realidad deberíamos adaptar todo el entorno, ¿no? Que por ahí en estos casos puntuales se ve, como cuenta Nora, de que transmite, digamos, el hábito de consumir más frutas y como que contagia este hábito que es tan saludable, pero que en realidad sería mucho más fácil, sería mucho más sencillo, digamos, todo el entorno, si toda la población mejora la alimentación, ¿no? Por supuesto. Entonces, contestando lo que me decías vos, Norita, quizás me expresé mal, los chicos tienen un poder de adaptación mayor. Lo mismo en la miastenia, claro. Ellos se ponen el celular cuando van a la escuela, porque ahora no está permitido que les entreguen medicación, que vaya la mamá a darle, o que la maestra se la dé, y los chicos tienen un poder de adaptación que es increíble. Se suministran la medicación, porque en la miastenia se toma cada 4 horas, y siempre los va a tomar en un horario en donde están en la escuela o en la facultad. En los chicos chiquitos es problemático, entonces tiene que haber una persona a cargo. Sin embargo, ellos saben adaptarse y controlan porque se llevan un celular chiquitito en donde tengan un despertador y a las 4 horas tomar la medicación. Y con relación a la celiaquía, estoy totalmente de acuerdo que los chicos se adaptan perfectamente. De hecho, que mi nieta no tiene ningún problema, porque mientras en mi casa siempre, toda la vida hubo frutas y verduras. Somos adictos. Entonces no tuvieron problema. Mis hijos heredaron lo mismo. Y mis nietos también. Entonces mi nieta, que hoy tiene 7 años y medio, para ella tenés a banana, abuela, manzana, pera. ¡Ay, qué rico! Está fantástico. A ver, no vamos a decir que no le va a gustar comer un chocolate o un helado, pero no